Seguimos en esto que es Generación Política, como todos los jueves en radio. Atenti la aclaración, sí. Porque Borja en cada corte me dice, pero te olvidás del programa de televisión. No me olvido, acá estoy. Mirá, estamos en la televisión digital abierta todos los sábados. Sí, al mediodía. Al mediodía. Te perdiste la emisión en el 21.1 de la TDA. Lo ves en todas nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Igual este programa de radio también está en nuestras redes sociales. Es cierto. En unos días después de su emisión estrella, que es los jueves a las 16 horas. Y si usted tiene la vida desordenada, como tiene Juan Manuel Frangoli, y llega los domingos a las 6 de la mañana a su casa, también puede ver la repetición. Yo te voy a contar algo, te voy a decir la verdad. Además de la vida desordenada, que un poquito sí la tengo, ¿sabes que tengo insomnio? Insomnio. ¿Qué tema el insomnio? Anoche. ¿Qué insomnio? Y véndalo. Ayer a las 3. Deja de funcionar la cabeza. A las 3 de la mañana me quedé viendo. Además, mirá la cagada que me quedé viendo. Me quedé viendo el programa ese que tiene el Pasquín tucumano, la entrevista con el ministro de la Producción, que además, que entrevista a Flojardi, y el editorial. Qué malo el editorial, che. Bueno, pero se escuchaba una voz. Una voz. Un amigo de la casa que nos visita. No solamente que, además, ya puesto en modo electoral, vamos a hablar con él también. Voy a aprovechar porque también quiero hablar de economía. Podemos hablar de todo un poco. Estamos con Mario Coltan acá en Radio Nacional Mercedes Sosa. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer de compartir con ustedes. No, el placer todo nuestro, todo nuestro. Mario, discúlpame que arranque así, pero te quiero preguntar. Al hueso. Al hueso. ¿La escuchaste a Cristina? La escuché a Cristina, sí. ¿Qué opinas? Digo, ¿qué opinas? Primero porque sabes mucho de economía. Segundo porque de alguna manera compartimos ese espacio, ¿no? Sí, la verdad que en general procuro, no por repetición, sino en vivo, seguirla cuando puedo en los horarios. Claro. Y con mucha atención. Yo la verdad que respeto, admiro, creo que es por lejos la dirigente política de mayor volumen, de mayor capacidad, claridad y además experiencia. Claro. Pero en esta participación que tuvo además en ese congreso de la CTA, puso énfasis en cosas que... No por hablar del programa nuestro, pero nosotros hace 4 años, vamos a cumplir 4 años, el próximo mes de agosto. Creo Economía de bolsillo. Les queremos contar a los que nos están escuchando en Generación Política que Hugo, junto con Cato Emerich, tiene Mario. Perdón, es que Huguito Cabral se fue hace rato, ¿no? Mario Coltan, junto con Cato Emerich, tienen un programa en Canal 10 que se llama Economía de Bolsillo, en el cual hace referencia en estos momentos. Sí, nosotros van a ser 4 años que venimos intentando de alguna manera lo más llana posible, amigable en el lenguaje, abordar este tema de entender a la economía política, a la política económica, sus herramientas, y cuando la escuchamos, cuando la escuché a Cristina abordar todos estos ejes que se repiten hace años y es como que por repetición terminan entrando en la reflexión de todos los ciudadanos como si fuesen verdades absolutas, este tema del déficit fiscal, del superávit comercial, del problema de la inflación, de la economía bimonetaria, que ella la verdad que lo explicó de una manera muy sencilla, simple y además contundente por la información que compartió, porque no era tan solo desde la subjetividad, no era tan solo desde una opinión personal, sino con datos concretos del G20, de los países más desarrollados, de los países emergentes. Nos sentíamos muy bien, o me sentía muy bien, porque en esa dirección hace 4 años, venimos tratando de explicar este fenómeno tremendo que tiene la historia argentina, que es el tema de la inflación y las verdaderas causas y el impacto que eso tiene. Lo que
Los medios se quedaron en definitiva y pusieron el acento fue en su expresión en relación a los planes sociales. De hecho, y los generó un medios, debate sí. Con los movimientos sociales que en mi opinión fue puesta fuera de contexto. Sí. Ella puso el acento en el tema del trabajo. De hecho, nosotros lo dijimos en el editorial, en el programa de hoy, hace unos minutitos atrás, que en realidad lo más grueso y lo más contundente de Cristina fue cuando habló de esto, lo que sucede con la balanza comercial, lo que se está liquidando o no de divisas, lo que impacta eso en la economía bimonetaria. Y de una manera tan sencilla, Sí. porque además tan contundente. Y además cuando explicó su expresión de lo del uso de la lapicera, con ejemplos concretos, era como para ponerle contenido a su famosa expresión de los funcionarios que no funcionan, de cómo se ejerce el gobierno, el rol de la lapicera, ¿no? Este poder de la lapicera. De decisión. Pero bueno, después se quedaron con el tema del debate de los planes sociales, que en el último programa, entre paréntesis, y disculpen que por ahí me escapo de la primera pregunta, pero en el último programa nuestro, creo que del sábado pasado, yo hice una descripción de lo que es la población económicamente activa de la Argentina y cómo el mercado laboral, que hoy se habla mucho de repensarlo, de reformularlo, de volver a discutir los contratos laborales, la famosa reforma laboral. Claro. En Argentina ya se hizo la reforma laboral. Sí, ipso facto. No hace falta ponernos a pensar qué hay que hacer. Y un dato como para redondear por lo menos esta idea. Gobierno de Perón, segundo mandato del general, Argentina pasa de tener una informalidad del casi 90% de los trabajadores, termina su mandato con un 85% de la población económicamente activa registrada. 85%. Quedaba un 15% que tenía que ver con las partes, digamos, el sector agropecuario más distante, con la cual no se podía llegar a pesar de la ley del peón y todo lo demás. El estatuto. Cuando termina el gobierno de Cristina en el 2015, Argentina termina con una población económica activa y un mercado laboral registrado, o sea, trabajadores registrados en un 78% y una informalidad por la diferencia. Estamos hablando de un 25, 23%. Cuando termina el mandato de el innombrable, la relación del trabajo registrado con el trabajo informal sufre una gran transformación. Apenas el 35% es el trabajo registrado, el 65% ya estaba en la informalidad, producto del crecimiento de dos cosas. Uno, el crecimiento de lo que fue el monotributo o de los trabajadores de la llamada economía popular, que en Europa tiene otro nombre, pero en Argentina se la definió como economía popular, y en la actualidad, a pesar de que se reactiva la economía, la informalidad sigue siendo lo más significativo. Hoy la informalidad en la Argentina es el 75% de la población económicamente activa, y los trabajadores registrados que tienen la ventaja de las paritarias y de ganarle con la paritaria, y si no se le gana, por lo menos tratar de correr por atrás la inflación, alcanza tan solo al 25% de los trabajadores. Pero además otra cosa que sucede, y quiero ahondar por ahí ya que hemos entrado por este tema, además en el gobierno de Cristina la participación de los trabajadores y de la masa salarial que representan en el producto total de generación de riqueza empató al capital. El macrismo creo no equivocarme que llegó al 51, le gana por un punto, 49 la participación del PBI del capital. Y hoy estamos en 58-42 en contra de la masa trabajadora. Si a eso además le sumás la inflación, me parece que un poco la reforma laboral, sobre todo el macrismo, la hizo ipso facto, ¿no? O sea, la hizo ya, de hecho la hizo, licuó el salario de los trabajadores, los derechos laborales con la informalidad. Totalmente.
Y creo que cuando ella pone énfasis, y con esto trato de redondear sobre la intervención de ella en el Congreso, cuando ella plantea transformar los planes sociales en trabajo genuino, está hablando de pasar a una nueva etapa, no tan solo de contención desde el punto de vista del significado de los programas sociales, que es una suerte de malla de contención frente a la crisis, en la idea de usar la lapicera en un sentido de empujar, condicionar, ordenar al capital para generar trabajo. ¿Por qué? Y ella da un dato concreto. La actividad productiva de la industria en la Argentina alcanza, la capacidad instalada, utilizada, dice ella, alcanza el 65%. Hay un 35 ocioso. Hay un 35 ocioso de lo que está instalado. No es que hay que instalar. Por lo tanto, el tema es cómo hacemos para que esa actividad económica ocupe el 100%. No estamos hablando de más inversiones, estamos hablando de ocupar lo que está instalado y con lo cual generaría, por supuesto, una recuperación de parte de ese trabajo, de la actividad popular, de la economía popular, que creo que no se dijo en ningún momento de su discurso de que eran vagos, no, para ociosos. nada. No, por supuesto que no. Después se le dio otro. Sí, pero no. Claro, como bien lo decía Mario, ¿no? Los medios se quedan con lo que sirven y sabemos a quién le sirven. Estamos charlando acá en Generación Política en Radio Nacional con Mario Coltan, ¿no? El contador público, el cual va a seguir acá en los estudios de Radio Nacional Mercedes Sosa, hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con la economía y que también lo explica y lo desglosa para que lo podamos entender todo. Ahora vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos con la entrevista a Mario Coltan. Estás escuchando Generación Política Nacional Mercedes Sosa. Seguimos en Generación Política. Muchísimas gracias a todos los que están mandando mensajes. Muchísimas gracias. No dejan el nombre, bueno, le agradecemos por los mensajes. Acá dejaron el nombre de Adriano Moller. Un cariñoso abrazo, dice, para los compañeros de Generación Política. Bueno, muchísimas gracias, saludos para ustedes también. Y bueno, estos saluditos que leímos, 1,5, hacemos extensivo a todos los que nos escuchan jueves a jueves. Estamos hablando con Mario Coltan, además un amigo de la casa, del ya podemos decir normalizado partido Unión y Progreso Social. Estaría a decisión ya de la justicia, está toda la documentación presentada, creo que en días más la tenemos. Ya está. Recuperamos la personería de distrito. Ya está. En modo electoral entonces, Mario, ya. ¿Partido provincial? Es provincial y con esto lograríamos la personería de distrito, o sea que podríamos participar en las elecciones nacionales. Muy bien. Dicho esto, estábamos hablando de, primero nos ha servido de puntapié el discurso de Cristina, estamos hablando un poco de la inflación, cómo los medios en realidad tomaron quizás lo último del discurso y lo menos sustancioso que fue todos los programas sociales, y dos cosas que salieron en el corte. Primero, esto, si a vos te parece que deja abierta la puerta para empezar a discutir el salario universal o el ingreso universal, el básico universal. Creo que sí, creo que es una necesidad que está planteada hace un tiempo y además yo uniría dos cosas. La necesidad del salario básico universal, que lo tienen muchos países en el mundo, muchos países de los cuales muchas veces los argentinos tratamos de imitar, copiar, compararnos. Y por otro lado, hay una propuesta de los movimientos sociales de reconocer la realidad de ese universo que conforma la economía informal. Claro. Las changas, los recolectores de residuos, los recicladores, los cartoneros, los cuidadores de personas, toda esta gama de actividades, porque según los datos del Ministerio de Desarrollo Social hay timbrados y registrados 3.200.000 trabajadores de la economía informal con su respectiva actividad. Claro. Y hay 1.230.000 programas Potenciar Trabaja, que no son planeros, como le llama, sino que son
ingresos complementarios de trabajos que hacen, en muchos casos, sobre todo en actividades donde la informalidad, el empresariado argentino hace gala de estar a la cabeza en los top 10 de las actividades con mayor informalidad, como la agropecuaria y como la construcción. Muchos de estos trabajadores reciben los programas Potenciar Trabaja, que hoy está entre los 17, 18 mil pesos, que es complementar los ingresos que tienen por las actividades que realizan en estas áreas. Para poder tener una calidad de vida digna. Por lo menos poder cubrir lo que se llama la canasta básica alimentaria, es decir, aquello que garantice la mesa de la familia de manera cotidiana. Mario, aprovechando acá que estás en los estudios de Generación Política, te queremos preguntar, ¿alguna vez escuchó usted Juan Manuel Frangolio que dice, ¿la alegría es solo brasilera? Sí, Bueno, por supuesto. ¿la inflación es solamente argentina? No lo es, y en estos días con más razón, y la gente ya no es un tema de que nos escuche en el programa o en el programa de Economía de Bolsillo o en Radio Nacional, lo lee, lo ve por televisión, lo escucha en la radio, y hay países y sociedades que no entienden este fenómeno, qué sé yo. Estados Unidos está en un momento donde la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos reconoce que se le fue de las manos las medidas económicas porque su inflación está llegando casi al 10% anual. Y cuando decimos el 10% anual, la gente tal vez haga una comparación con el 40, el 50 o el 60 argentino. Y yo creo que lo que charlábamos acá antes de volver a este momento de la charla, una cosa es que los argentinos pasemos del 30 al 40, que pasemos del 50 al 60, que es toda una locura esos porcentajes de incremento inflacionario. Ahora, imaginémonos, yo digo para dar un ejemplo concreto, un americano acostumbrado a pagar un galón de combustible $1.30, $1.35, que a los pocos meses de andar de este año y parte del año, digamos, cuando empieza el conflicto, sobre todo febrero del año 2022, conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto bélico, los americanos están pagando $5.20 el galón. Pasaron de 1.30 a 5.20. Eso sí que es impacto, porque además ellos no lo tienen registrado como un problema. Tenían otros problemas, pero este tema de multiplicar por 5 prácticamente la inflación no es lo nuestro, que siendo muy loca la inflación argentina, descontrolada y que nos daña a todos los argentinos, sobre todo los de menores ingresos, el impacto en las sociedades como España, como hoy se publicó o ayer en el Reino Unido, va a pasar el 10,9, el 11, los ingleses están locos la vida. Hay una inflación en Alemania, en Francia, no por casualidad la izquierda, toda unida en Francia, ganó las elecciones parlamentarias y es posible que Macron tenga que cogobernar con un primer ministro, esperemos que sea así, de esta izquierda amplia que se logró unificar en Francia. Estos son fenómenos mundiales. Ahora, yo quiero decirles con toda sinceridad, Argentina es una economía muy particular. Y hablando de Cristina y su discurso, quiero, para no ponerme a inventar, ella dice que en economía se reflexiona que hay en el mundo países desarrollados, países emergentes, entre los cuales se incorpora Argentina como país emergente, nueva categoría. Antes éramos un país fronterizo, ahora somos país emergente. No entiendo muy bien cómo es, pero somos país emergente. Y después dice, hay 2 economías más en el mundo que se distinguen del resto. Japón. Y por último, la Argentina. Donde se queman los papeles. Acá se queman los papeles, los libros, las teorías. Acá, sobre todo en Tucumán, donde yo procuré llegar a estudiar licenciatura en economía, primero le sacaron el concepto de política económica, después se llamaba economía política. Después del proceso, cuando logré volver a la Argentina en el 78, ya se llamaba solamente economía.
le sacaron el condimento de política, entonces todo era matemática, todo eran fórmulas matemáticas, y si uno salía de la fórmula matemática, el planteo... Entonces, toda esta escuela monetarista que primó, que tiene grandes exponentes en la economía argentina, Cavallo, López Murphy, Melconian, bueno, este personaje nuevo de Milei, que no hay que dejar de mencionarlo porque es un fenómeno desgraciado, pero fenómeno al fin en la sociedad argentina. Son los mejores alumnos de esa propia escuela, y todo ese modelo de construcción económica en la Argentina se terminó quemando los papeles, y no porque lo diga Radio Nacional, lo digan ustedes, lo diga yo. Digo, con 4 años de experiencia quedó demostrado que todo se quemó. Tengo una pregunta más, pero antes te quiero contar algo. Vos sabés que hablé con una prima, mi prima hermana. ¿Su prima hermana? La llamé ayer y le dije, che, ¿cómo estás viviendo en Nueva York? Y me dice, bien, me compré una computadora en cuotas. Muy bien. Ahora, esto, para ellos, es una rareza, ¿no? ¿Comprar en cuotas? Sí. Para ellos están abriendo una ventana nueva que para ellos no existía, ¿no? Comprar en cuotas. Se están argentinizando. El financiamiento. Claro. Antes esas cosas eran de accesibilidad directa, tal cual. Claro. Mario, te quiero hacer una última pregunta. Te agradezco primero que hayas venido, pero te quiero hacer una pregunta. Tenés el partido, sos un tipo que da el debate, lo da en los medios, lo da en la calle. Sé que también tras bambalina estás intentando, o has intentado, no sé cómo va eso, armar un gran frente popular de discusión para las próximas elecciones. Quiero que me contés en modo electoral cómo está Mario Coltan. Estamos trabajando en esa dirección. Queremos participar. Hemos sido parte desde los primeros pasos del Frente de la Victoria en Tucumán. Claro, es cierto. Fuimos parte de la propia gestión de ese gobierno. Después fuimos parte también de volver a intentar unificar a todo el espacio desde el peronismo y progresismo en Tucumán, en el Frente de Todo en Tucumán, que fue muy interesante. Lo que sí queremos es que ese espacio tenga identidad, que ese espacio tenga propuesta, que ese espacio se distinga dentro del Frente de Todos. El Frente de Todos estamos todos. Sí. Claro. Y dentro de ese todos hay de todo. Lo importante es que se logró entender de que teníamos que ir juntos para cerrarle camino a la política que logramos cerrar en el 2019, y que tenemos que procurar y hacer todos los esfuerzos para que en el 2023 no se repita esa historia. Pero queremos hacerlo desde una posición distinta en muchos aspectos de quienes dirigen hoy los ejes fundamentales del Frente de Todo en Tucumán, disputándolo dentro del Frente de Todo. Bien. Y con la idea de que esa fuerza no tan solo tenga votos, sino que tenga contenido, porque a partir de que se entienda y se tenga contenido, creemos que hay políticas que se pueden llevar adelante y que no se ejecutan en Tucumán y en la Nación, y que queremos ser parte de los que impulsemos esas iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, Mario Coltan, por haber estado gracias a ustedes y a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Juan Manuel Frangobili, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con el cierre del programa. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en mono.